Muy bien, pues lo dicho, vamos a empezar. Es la hora, las 8:07. Vamos a hablar del suero de leche, como siempre va a ser Levasi nuestro protagonista principal, y vamos a ver cómo el consumo regular de este alimento pues, puede ayudarnos en tener una sangre saludable, lo cual es realmente muy importante porque por la sangre pues, es por donde circulan todos los nutrientes y donde surge o circula la vida, ¿no? También de los seres vivos. Así que vamos a ver cómo le va si nos apoya y nos ayuda en esto. Este es un poco el resumen del contenido de lo que vamos a ver. Así que vamos a ver, como siempre, qué es el suero de leche, qué es Levasi, cuál es la historia de Levasi. Después hablaremos en breve qué es la sangre, porque no es una clase de anatomía, ni fisiología, ni patologías tampoco. Pero por tener una idea, pues explicaremos un poco qué es la sangre. Hablaremos de las 8, aquí he puesto 10, son 8, si no recuerdo mal, 8 enfermedades sanguíneas más comunes, es decir, aquello que a lo mejor hablando con las personas nos pueden decir que tienen molestias, ¿no? Al igual que a veces nos dicen que tienen problemas de gastritis, de colon irritable, y eso lo relacionamos con el sistema digestivo, pues hay unas patologías de sangre que son las más comunes, pues vamos a ver 8 de ellas, solo por mencionarlas y explicar un poco pues de qué va cada una, y después lo que vamos a ver, que es lo importante, es cómo le va si nos beneficia en que nosotros mantengamos una sangre saludable. Pues vamos a ver, en primer lugar, qué es el suero de leche. Yo sé que ustedes saben estas cosas, pero repetirlas pues no se hace una carga tampoco y sirve para que lo podamos recordar, sobre todo los que ya tenemos tiempo y para los nuevos, pues para familiarizarse mucho más y mejor con este alimento. ¿Qué es el suero de leche? Pues prácticamente, dicho sencillamente, es el líquido resultante de cuando cogemos la leche, la cortamos y vemos que se separa en dos partes, en el cuajo, que es de donde se forma el queso, y una parte líquida. Ustedes pueden hacer el experimento en su casa, cogen leche, la hierven, le echan un limón y verán que se separa el cuajo, o sea, es la grasa, las caseínas, y un líquido pues queda pues más o menos amarillo verdoso, más líquido ese es el suero de leche. En la parte sólida pues quedan todo el colesterol, la grasa, la caseína, que son esos elementos de la leche que normalmente decimos o le echamos la culpa de por qué los lácteos no son beneficiosos porque generan inflamación, mucosidad, alergias, principalmente las caseínas, y después pues el alto contenido de grasas. Y por otro lado queda el líquido, la parte líquida, que es el suero, y ahí es donde se concentra la mayor parte de vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, sí, pues esa parte más ligera, libre de colesterol, prácticamente sin grasa y con bajos niveles de lactosa, con, diríamos, una semejanza a la leche materna, eso es el suero de leche. Ahora, ¿qué es Levasi? Levasi es dos cosas. Uno, la marca del producto. Dos, el nombre de la empresa que comercializa este producto. Entonces, Levasi, ¿qué es? Levasi es un alimento, es el nombre del proceso del suero, pues necesita una marca, pues es un alimento. Levasi es un alimento, es de origen suizo, recuerden, eso es importante. El producto no se trae aquí a Perú y se manipula y se envasa, sino que viene envasado desde Suiza. Por las características del suero de leche de Levasi, podemos encajarlo dentro de eso que se llama alimento funcional o alimentos terapéuticos o nutracéuticos. En resumen, ¿qué significa eso? Eso significa así, en pocas palabras, que son alimentos o con capacidades, iba a decir poderes, pero para que no se me malentienda, capacidades curativas, ¿sí? Más allá de lo que un alimento puede aportar, digamos que estos alimentos funcionales, terapéuticos, como puede ser la maca, por ejemplo, pues el suero de leche está encajado en ese molde porque digamos que va un poco más allá de solo alimentar.
sino que ayuda al cuerpo a hacer algunas funciones específicas. Por eso ese nombre de funcional, terapéutico o nutracéutico. El suero de leche es bien interesante porque contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere. Es un alimento biodisponible. Recuerden que eso tiene que ver mucho con los minerales, esa transformación de inorgánico a orgánico y que nos permite, pues por decirlo de alguna manera, absorber y aprovechar en un porcentaje muy elevado todos los nutrientes del producto sin desperdiciarlo, ¿no? Eso tiene que ver con ese término de biodisponible. No tiene restricción de edad, eso también es muy interesante, de que podemos destacarlo siempre, y es un alimento libre de gluten. Mire, el otro día, no está aquí, pero se me acaba de recordar, chequeando una etiqueta de un producto que uno puede comprar en una tienda normal, productos dietéticos, es un alimento, no sé si ustedes conocen la col fermentada, el chucrut, pues revisando la etiqueta decía, el chucrut es col blanca fermentada, ¿no? No tiene nada más. Pero decía que el producto podía contener restos de huevo o de maní o de soya o de trigo o de otras cosas, ¿no? O hasta gluten. ¿Y por qué decía eso? Pues porque muchos productos se elaboran en cadenas de producción donde se elaboran otros productos después. Es decir, pueden elaborar esa misma fábrica chucrut, después, pues, no sé, el tofu, después el seitán y otras cosas, y hace que exista una pequeña contaminación cruzada con los alimentos, ¿sí? Y eso puede hacer que algunas personas que a lo mejor compran pues esa col pues inocentemente pues les dé una alergia o una reacción porque tiene gluten y no lo sabían, confiados en que están comiendo col, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con Levasi? ¿Por qué es libre de gluten? Pues porque todo el proceso de la maquinaria, desde la extracción de la leche hasta la elaboración del suero, el envasado, única y exclusivamente se procesa suero de leche y leche en esas tolvas, ¿no? En esas máquinas o en esas procesadoras. Entonces no hay peligro en este caso de que exista un proceso de contaminación cruzada con otras cosas y por eso decimos que es libre de gluten. Eso es bien importante. No tiene restricción de edad, no tiene restricción de consumo. Y aunque sí es verdad que tiene un porcentaje de lactosa, recuerden, tiene menos del 4%, pero fíjense que aún teniendo ese porcentaje de lactosa, aún así, como diríamos, en los filtros que pasa y una vez pasado por Digesa, ni siquiera ahí se le añade que es un alimento rico en lactosa y que las personas con problemas tengan cuidado. ¿Qué significa esto? Significa que el porcentaje es tan pequeño, ese porcentaje que tiene, que la gran mayoría de personas podrían tolerar, ¿sí? Esa lactosa en el lactosuero. De todas maneras, es importante decirlo y saberlo, o si hay alguna persona con hipersensibilidad, que sepa que sí contiene un porcentaje mínimo de lactosa. Pero a grosso modo y a grandes rasgos, este es el producto Levasi. ¿Cuál es la historia de Levasi? La historia de Levasi comienza con este señor. Yo les animo, si no lo han visto, a que busquen en YouTube pues este señor se llama Etienne Chenel, aquí lo tienen, Etienne Chenel, el nombre. Busquen en YouTube su historia, su experiencia y él explica cómo pasó de esto a esto, sí, y eso fue gracias al suero de leche. Bueno, este señor pues vivía en Suiza, es suizo, y allí pues debido a esta condición de salud que no auguraba nada bueno, pues alguien conocido le hizo mención de una cura basada en suero de leche. El señor la llevó a cabo y entonces se convirtió de esto a esto. El hombre pensó de que si a él le había ayudado, podría ayudarle a muchas personas también. Así es que, pues como decimos, ni corto ni perezoso, pues el hombre manos a la obra para poder llevar este producto suizo a todas las personas que él pudiera rescatar. ¿Cómo es que esto funcionó de alguna forma? Bueno, pues en el 1998, por decirlo así, es el año de la fundación de Levasi en México. Pues hay una serie de aperturas, de nuevas sucursales,
en el año 2003 y 2004 por crecimiento se divide la empresa por áreas, una parte legislativa en Suiza o corporativa, otra en México. En el año 2005 obtiene un reconocimiento por parte de la Sociedad Nacional de Medicina General de Aguascalientes y el Colegio de Médicos Generales por considerarlo un alimento realmente nutritivo y benéfico para toda la familia. Recuerden algo, que aunque Levasi sí o el suero de leche sí es un producto de uso bastante normal y bastante regular por allá por Europa, pero no lo era en Sudamérica, no lo era en México y mucho menos en Perú cuando comenzamos. Los que recién empezaron conmigo, que están aquí, saben que el manejo del suero de leche no era tan conocido, ¿no? Ahora sí, por el trabajo que entre todos se está llevando a cabo, pero en un principio no era como tan conocido como en Europa sí podía ser de hace muchos años. De hecho, la historia del suero de leche, pues tiene, por eso dice el bote que tiene como 200 y pico de años, ¿no? Porque a nivel de producción o consumo humano, pues de alguna forma, como diremos así, más masivo, de una introducción más masiva, pues es a partir del año 1779. No ocurre así en Latinoamérica, por eso decimos que en el 2005 pues tiene ese reconocimiento por parte del Colegio de Médicos de Aguascalientes. Sigue creciendo la empresa, siguen creciendo los consumidores. En el año 2009 se establece Levasi en Buenos Aires, 3 años más tarde en Estados Unidos y Canadá, y en el 2017 pues nace Levasi en Perú, como algunos de ustedes saben que estaban más o menos por aquellas fechas cuando comenzamos esta aventura en este país. Pues esa es la historia. Llevamos pues ya 2017-2023 como 6 años trabajando y hablando de las bondades de este producto. Una vez que ya tenemos claro qué es Levasi como tal, como alimento, vamos a explicar un poco para saber qué es la sangre. La sangre es un tejido líquido que circula por el cuerpo a través de lo que llamamos el sistema circulatorio. Ustedes saben, venas, arterias y demás. Está compuesto prácticamente por 4 componentes principales, como son los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas y el plasma, que el plasma, pues diríamos, es la parte líquida o la parte acuosa que transporta pues el resto de células, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, y además permite que circule por la sangre también cosas como hormonas, proteínas, desechos metabólicos y otras cosas. La sangre tiene muchas funciones en el cuerpo. Transporta el oxígeno, transporta los nutrientes, elimina desechos metabólicos, regula la temperatura corporal y protege al cuerpo contra infecciones y enfermedades. En la medicina tradicional china dicen que por la sangre fluye también el shen de la persona. El shen se refieren pues al espíritu de la persona o la fuerza de la persona. Así que la sangre tiene que estar limpia porque si no ese espíritu se envilece y puede provocar locura o trastornos mentales. Fíjense la importancia de que la sangre limpia. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades sanguíneas más comunes que nos podemos topar cuando hablamos con las personas o que nos puedan mencionar? Bueno, primero, ¿qué es una enfermedad de la sangre? Una enfermedad de la sangre o hematológica es todo aquel trastorno que afecta a alguno de los componentes de la sangre. Recuerden que hemos dicho que la sangre tiene como 4 componentes principales: glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma. Bueno, si cualquiera de esas partes tiene alguna disfunción, un trastorno que afecta a su funcionamiento, a su vida, a su vitalidad, a su energía, etcétera, pues estaríamos hablando de una enfermedad de sangre. ¿Por qué? Porque un fallo en cualquiera de estos elementos haría que el conjunto completo, evidentemente, tuviera un problema. Y recuerden que la sangre llega a todas las partes del cuerpo. Por lo tanto, si en la sangre se distribuye algo tóxico, algo venenoso que no ha sido capaz de eliminar, nos estamos intoxicando, nos estamos autoenvenenando nosotros mismos. Así que fíjense la importancia de que nuestra sangre esté en condiciones para que pueda realizar todos los
las funciones por la cual está diseñada, ¿no? Una de las enfermedades comunes que podríamos escuchar es la talasemia. ¿Qué es la talasemia? Es una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos. Es una enfermedad, pues por decirlo así, de hereditaria genética, ¿sí? Son de esas condiciones que no son tan comunes precisamente por ser genética. Todos los trastornos genéticos no suelen ser tan comunes, pero ocurre. A veces hay personas que, como bien indica aquí, que sería un poco el resumen de esa enfermedad, tiene una baja producción de glóbulos rojos, lo cual podría conducir a una anemia pues crónica, persistente y demás. Así que cuando alguien les diga que tiene talasemia, pues recuerden que estamos ante una enfermedad de sangre y ante una condición genética. ¿Mm? Otra, quizá lo más común que podemos escuchar es la anemia ferropénica o anemia sola. Sí, esas son las palabras que más pueden sonar. Es una enfermedad de la sangre también, en el que el problema no es un problema genético, sino que el cuerpo no tiene suficiente cantidad de hierro y por lo tanto los glóbulos rojos no están sanos. Seguramente eh, lo que más podamos escuchar de común cuando hablemos con las personas. Y fíjense, pues este dato sí me ha gustado sacarlo para que tengan presente lo que sería el índice de anemia en el Perú, principalmente en la población infantil. Así que los departamentos con más altos índices de anemia, pues los tenemos en Puno, con un 75,9% de niños con anemia. Digo niños porque la población mayor, o hay un porcentaje muy alto de niños, ¿no? Pero también se puede dar evidentemente en personas mayores. Entonces, tenemos una población del 75,9% de personas con anemia en Loreto, La Selva, el 61,5%, creo que es La Selva, si alguien me dice esto, me corrige, pero me suena que es de por allá. 71,5% en Loreto, Cayali, este ya no sé dónde está, el 59,1%, y en Lima tenemos distritos como San Juan de Lurigancho con un 48,9%, Ate un 48,2% y San Martín de Porres con un 45,3%. O sea, imagínense solamente con esta condición de anemia que podemos atribuir sin duda y sin equivocarnos mucho a unos problemas de desnutrición, ¿sí? Sin entrar en detalles sociales, económicos ni nada de otros estilos, pero ahí está el trasfondo de la desnutrición. Estamos hablando de unos índices realmente muy, muy preocupantes, muy elevados en el país donde estamos, ¿sí? Y no estamos hablando de lo que ocurre en el mundo, porque lo que ocurre fuera como que queda muy lejos, ¿no? Pero estamos hablando de datos que a lo mejor muchos de ellos son vecinos nuestros, son lugares donde nosotros vivimos y fíjense el potencial de ayuda que nosotros podemos aportar con el alimento que nosotros tenemos. Luego veremos por qué. Luego tenemos la leucemia, también es un nombre conocido, es un tipo de cáncer que se desarrolla en la sangre. Hay varios tipos de leucemia, no nos vamos a complicar, vamos a nombrarlos simplemente leucemia como enfermedad de sangre. Uno de los cánceres más comunes se diagnostican al año aproximadamente unos 430.000 nuevos casos en todo el mundo. Y también aquí he querido ver los datos que ocurren en nuestro país, pues precisamente porque es una condición bastante común, junto con la anemia. ¿Sí? No tanto, pero por el tema de ser un tipo de cáncer, muchas veces se da y quizá mucho se da en niños jóvenes también, o en jóvenes adultos. Pero bueno, aquí tenemos un dato del año 2020 donde dice que en el Perú se produjeron 638 casos nuevos de leucemia en menores de 19 años. ¿Ven la población que les estoy dando? Jóvenes, adultos o niños, de los cuales 318 personas mueren de esos 638 casos, 318 mueren. O sea, estamos hablando de casi un 50% de personas que mueren debido a esta condición de enfermedad. ¿Sí? Sí tenemos anemia por un lado, leucemia por otro.
como datos más relevantes de estas condiciones que vamos a hablar. Luego tenemos la hemofilia. La hemofilia es una condición, una enfermedad de sangre en la que la sangre pierde la capacidad de coagular. Ustedes saben, cuando se hacen un corte sale durante un rato la sangre y después la misma sangre hace un pegote y hace un parche para que uno no se desangre y no sangre más, ¿no? Bueno, pues en la hemofilia se pierde esa capacidad de parchear, de coagular, porque faltan proteínas de coagulación. Normalmente estamos hablando de una condición genética también, así que no es tan común el que esto ocurra, pero si se lo encuentran con este nombre, pues entiendan que es un caso de enfermedad de sangre. Luego tenemos otro que se llama leucopenia, y esto tiene que ver con los leucocitos. Es decir, leucocitos es una parte de los glóbulos blancos y cuando hablamos de leucopenia estamos hablando de que los niveles de glóbulos blancos son más bajos de lo normal. Por lo tanto, estamos hablando de una condición que estaría anunciándonos un proceso de enfermedad en las células del sistema inmunológico. ¿Sí? Muy bien. Otra de las condiciones de sangre más comunes que podríamos encontrar, la trombocitopenia. Esto es una enfermedad o una condición caracterizada por un bajo recuento de plaquetas o trombocitos, ¿sí? Que son las células que permiten la coagulación de la sangre y que los sangrados puedan detenerse. Algo parecido al otro que hablamos anteriormente, pero con ligeros matices. Otra condición de sangre, esta que se llama hemocromatosis. ¿Esto qué es? Ustedes se acuerdan de que la anemia es la falta de hierro. Pues este nombre tan extraño sería un exceso de hierro, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y evidentemente cuando el cuerpo no puede controlar los niveles de, en este caso, del hierro, pues evidentemente también se altera pues la salud, los glóbulos rojos y existen algunas disfunciones en el cuerpo, dolores articulares, etcétera, porque el hierro acumulado podría ser. Eh, Tiene sus matices, ¿eh? No nos vamos a entrar en detalles y vamos a pensar que comer muchas espinacas no va a producir esto, porque no es así. Pero es que sepamos que si nos dicen este nombre tan extraño, tiene que ver con una enfermedad de sangre y tiene que ver con el hierro. Luego tenemos las trombosis venosas, que son aquellas afecciones donde se generan coágulos de sangre o trombos en una o más venas del cuerpo. Normalmente en las piernas, ¿por qué? Porque es la parte del cuerpo, digamos, más alejada del corazón, las extremidades inferiores, digamos que le cuesta subir más la sangre porque el corazón cuando palpita pues expulsa la sangre, llega hasta las piernas y de ahí tiene que rebotar y luchar contra la fuerza de la gravedad, subir para arriba. Y si no hay fuerza porque la sangre está espesa, porque hay trombos, porque hay coágulos, etcétera, entonces la sangre se va a quedar estancando. Eso tiene que ver con, podría ser alguna, como dice aquí, alguna enfermedad relacionada con otras, o con colesterol, o con cosas parecidas, pero bueno, normalmente sí escuchamos, ¿verdad? De trombosis, trombos, coágulos, pues que sepamos que es una condición de sangre que puede ser manejada. Pues aquí eran pues las 8 condiciones de sangre más o menos que podemos tener en el día a día, en el común. Recuerden como cosas principales la anemia y la leucemia. La anemia porque los niveles de desnutrición en el Perú son preocupantes, como han visto en esos índices de esos lugares, esos departamentos que hemos visto, ¿no? La leucemia también por los efectos que produce, hemos visto que hay casi un 50% de mortalidad en el año 2020 también en el Perú, pero no es tan común, pero claro, es como muy devastadora, ¿no? La anemia, digamos que puede manejarse un poco más ahí en el tiempo. Vamos a ver cómo le va si nos puede beneficiar para que tengamos una sangre saludable y para que nosotros podamos prevenir todo eso. Recuerden que las condiciones genéticas no se previenen porque uno ya nace así. Entonces no estamos hablando de mejorar condiciones genéticas o de revertirlas, estamos hablando de otras condiciones que pueden ser
como se dice normalmente, la punta del iceberg, y todo lo demás que no vemos pueden ser o malos hábitos, malas alimentación y cosas por el estilo, ¿no? Recuerden que con Levasi no pretendemos diagnosticar enfermedades, no pretendemos curar enfermedades. ¿Por qué? Porque Levasi no es un medicamento. Levasi lo que hacemos es promover la cultura de la prevención, promover la cultura de la salud, del respeto cuerpo, promover la cultura de los buenos hábitos y promover la cultura de los alimentos saludables. Y Levasi entra dentro, pues, de todo eso. Cuando uno está enfermo, lo que tiene que hacer es ir al médico para que lo atienda, lo maneje, y con Levasi lo que hacemos es dar la nutrición apropiada para que las personas puedan nutrirse y alimentarse correctamente. El suero de leche, como hemos dicho, es uno de los alimentos muy ricos en proteínas, vitaminas, minerales, con varios beneficios para la salud y muchos beneficios de ellos para la sangre. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, Levasi, uno de los beneficios que podemos tener es el control de la presión arterial. Ahora, yo les he puesto aquí en amarillo el componente de Levasi que nos puede ayudar a mejorar la presión arterial. Le pueden hacer captura de pantalla, lo pueden apuntar para que si alguien les pregunta, oye, Levasi yo tengo la presión arterial alta, ¿me va a ayudar? Sí, ¿por qué? Porque contiene este elemento que se llama glicomacropéptido. Sí, últimamente pues lo mencionamos bastante, o ha dado la casualidad que lo estamos mencionando, pero esta proteína de Levasi es la que nos puede permitir tener el control correcto de la presión arterial. Recuerden que la presión arterial alta es un problema para muchas personas y viene dado por qué: estrés, consumo de sal, alcohol, tabaco, etcétera. Entonces, independientemente de eso, el control de la presión arterial lo podemos obtener gracias al consumo regular de Levasi por medio de este elemento que se llama glicomacropéptido. ¿Sí? Así que si ustedes están pensando en alguien que conocen con problemas de presión arterial, recomienden Levasi con toda tranquilidad porque les va a ayudar un montón. Otro problema que nos va a ayudar el Levasi es a reducir el colesterol. El colesterol, nuevamente tenemos este elemento, el glicomacropéptido, que nos permite en nuestro cuerpo reducir el que llamamos colesterol malo y aumentar el bueno, ¿sí? Ustedes saben que las placas de colesterol, al estar por aquí, son estas capas amarillas de grasa. Lo que hacen es que impide que la sangre fluya correctamente, como ven en el dibujo, y entonces la presión tiene que aumentar, es decir, la fuerza con que esta sangre que viene de aquí tiene que empujar para pasar, tiene que aumentar, porque no pasa por aquí. Aumenta la presión. ¿Qué ocurre? Las venas o las arterias se hinchan para que pueda pasar, y si la vena no está bien o es un capilar, puede reventar. Ahí están los derrames, las embolias, todas estas situaciones que se dan. Entonces, con Levasi lo que hacemos es como, a modo de detergente, para entenderlo, es que Levasi se va a ir comiendo toda esta grasa que hay por aquí, ¿sí? Y va a dejar la tubería limpia, ¿sí? Recuerden que las venas y las arterias son como tubos y tienen que estar limpios, si no, pues generan atascos como en los desagües. Hablando un poco toscamente, ¿no? Para entenderlo. Otra ayuda que tenemos en Levasi en lo que tiene que ver con la sangre es el mejoramiento de la sensibilidad a la insulina. Recuerden, nosotros cuanto más sensibilidad tenemos, mejor. Cuanto más resistencia a la insulina, mejor. ¿Por qué? Vamos a explicarlo por si alguno no entiende muy bien este concepto, o para recordarlo. Ustedes saben que la insulina es la hormona que funciona tipo llave para que el azúcar, glucosa, en la que los alimentos se han convertido, viaja por la sangre, pues pueda entrar en la célula, ¿sí? Si no hay insulina que abra la puerta, esa glucosa se queda afuera en la sangre. Entonces, cuanto más resistente o más resistencia tenemos a la insulina, significa que la llave pues no está bien y no abre la puerta, la glucosa no puede entrar en la célula y se queda en la sangre. Cuanto más sensibles somos a la insulina,
Pues, ¿qué quiere decir? Pues como que la llave está afinada, ¿sí? La llave entra, la glucosa entra y somos sensibles y entonces menos insulina debe producir nuestro páncreas, porque si somos resistentes, nuestro páncreas tiene que producir mucha insulina, esto significa que vamos a acumular un montón de grasa también, la glucosa alta y se genera todo un proceso ahí bien complicado. Entonces, recuerden, debemos ser cuanto más sensibles a la insulina mejor, cuanto más resistentes peor. Entonces, ¿qué es lo que en Levasi encontramos que permite ser sensibles a la insulina? Lo que hará que nuestro páncreas trabaje de una forma, pues, holgada, ¿sí? No exagerada, no produciendo una exageración de insulina, por lo tanto, va a ayudarnos también en el peso. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos dos aminoácidos, arginina y carnitina. La carnitina, si ustedes cogen un bote de Levasi, van a ver que no está apuntada. Carnitina es un aminoácido que nuestro cuerpo produce solito cuando tiene lisina y metionina. Entonces, en Levasi, nuevamente, si tienen un bote a mano, échenle una ojeada en la sección de los aminoácidos, verán que si encontramos lisina, si encontramos metionina. Cuando nosotros juntamos esos dos ingredientes, pues por decirlo de alguna manera, la receta es carnitina. Entonces, los dos aminoácidos que podemos decir que sí, gracias a Levasi los encontramos, arginina, lisina, metionina y por resultado la carnitina, pues va a hacer que la sensibilidad a la insulina mejore. Eso evidentemente va a hacer que nuestro páncreas funcione de una forma correcta, de una forma no forzada, que no tengamos un montón de insulina en el cuerpo, que nos genere grasa y los niveles de glucosa estén correctos con todas las consecuencias que eso pueda conllevar, ¿no? Entonces, mejora la sensibilidad de la insulina, es otra de las formas en las que el suero de leche mejora la calidad de la sangre. Otro punto es que mejora la función endotelial. Bueno, ¿esto qué significa? El endotelio es una parte de tejido que encontramos en nuestro cuerpo y para el efecto que nos ocupa ahora, pues la parte interna de las venas y las arterias, diríamos, es esta parte de endotelio. Sí, sí, esos tejidos que hay por aquí los llamamos endotelio. Bueno, pues el suero de leche mejora la calidad del endotelio o de las venas o arterias, si queremos hablar un poco más llano. ¿Qué es lo que encontramos en el suero de leche que mejora la calidad del tejido de las venas y arterias? Pues un aminoácido, la arginina. ¿Sí? Recuerden, la arginina se convierte después en el cuerpo en óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas y ese gas lo que hace es mejorar la calidad del tejido de nuestras venas y arterias, por lo tanto, mejorando evidentemente pues la calidad. Y por otro lado, encontramos esto como punto importante, porque ayuda a mejorar la anemia. Aquí tenemos tres elementos bien destacados, ¿no? Uno es el hierro, que forma parte natural de los 11 minerales que encontramos en Levasi. Después encontramos el cobre, pero principalmente cuando hablamos de anemia y estamos siempre en el hierro. A nivel de proteínas encontramos la lactoferrina, ¿sí? Además el nombre tiene que ver, lactoferrina, ¿sí? De hierro. Y otra parte importante, la vitamina B12, que también encontramos en Levasi, o cobalamina, porque recuerden, tiene un núcleo de cobalto. Entonces, con Levasi podemos ayudar a mejorar la anemia, a prevenirla con esos tres elementos importantes. Hierro, lactoferrina y vitamina B12. En resumen, lo que podemos decir es que el uso continuado, el uso regular del suero de leche Levasi puede tener varios beneficios para la salud de nuestra sangre, incluyendo lo que podría ser, por ejemplo, la reducción de la presión arterial, la mejora del perfil de grasas en sangre o la mejora o el control del colesterol, la mejora de la sensibilidad a la insulina, la mejora de la función del endotelio o, por decirlo de alguna manera, el mantenimiento de los tejidos de las venas y las arterias, el mejoramiento del sistema inmune. Recuerden que hablábamos de una condición llamada leucemia, que era un problema de sangre, un cáncer en la sangre, y todo cáncer tiene sí o sí
pues ligado a esa disfunción, un problema con el sistema inmunológico. Y evidentemente la prevención de la anemia como una parte importante de todo lo que hemos comentado. Bueno, hasta aquí era lo que tenía que ver con las condiciones de sangre que podemos encontrar y esos componentes específicos del suero de leche que pueden ayudarnos a prevenir, a tener una mejoría en nuestra función de la sangre para que tengamos una salud mejorada. Recordamos ahora lo que tiene que ver con los precios, promociones y demás. Después cualquier consulta la pueden hacer si es que algo no quedó claro. Vamos a recordar lo que son los precios vigentes a partir del 1 de marzo, porque, bueno, estaban a partir del 1 de enero, pero empezaron a entrar en vigor en marzo del 2023. Pero bueno, estos son los precios. Tenemos la caja de 12 unidades a 816 soles, la caja de 24 a 1.584 soles, la inscripción son 35 soles. Por unidad, el bote cuando compramos por caja de 24 sale a 66 y el precio de venta público es de 108 soles mínimo. Recuerden, precio de venta mínimo recomendable. ¿Qué promociones tenemos? Bueno, tenemos lo que se llama la promoción Reactivación Perú. Imagino que ya les habrá llegado en su momento, pero lo vamos a recordar. ¿Qué significa esto? Significa que si una persona no compró en febrero, se puede reactivar en marzo. ¿Cómo? ¿Cuál es la promoción? Pues bueno, pues va a comprar una caja de 12 botes y le va a costar 816 soles. Además, le van a enviar un bote de regalo, un tomatodo, 10 volantes y el envío gratis. Sí, recuerden, esto es activación o reactivación para aquellas personas, aquellos empresarios, aquellas personas inscritas que en el mes de febrero no compraron su pedido, ¿sí? Por eso se llama reactivación, para que se reactive. ¿Y qué ocurre con la reactivación del bote de 24 o la caja de 24 botes? Pues le va a costar 1.584 soles, le va a recibir 2 botes de regalo, un tomatodo, 20 volantes y el envío gratis, ¿sí? Es la promoción que se llama reactivación para el Perú, aquellos que no compraron en el mes pasado de febrero. ¿Qué hay para los nuevos? Bueno, se mantiene en vigor la opción de que los nuevos puedan comprar la caja de 24 más 1, o sea, 25, y los botes de regalo y envío gratis, evidentemente, porque son nuevos. ¿Cómo es que le va a costar a una persona nueva su caja? Bueno, quiere la promoción, le va a costar 1.685 soles. Recuerden que tiene que pagar 1.500, y como decíamos por aquí, 1.584 más 35 soles, ¿sí? Total 1.685 porque va a pagar 66 soles más para que le llegue la caja de 25 más 2. ¿Que no quiere los 25 más 2? Bueno, pues entonces se va a coger su caja normal y le va a costar 1.619 soles. Serían los precios que están vigentes y las promociones que tenemos en este mes de marzo, que prácticamente ya se nos está acabando. Acaba pues el día 31, que es el día viernes, ¿sí? Así que en esos días tenemos todavía cinco días para reactivar a algunas personas que no hayan hecho sus compras, puedan necesitar producto, o aquellos que quieran inscribirse pueden aprovecharse todavía de estas condiciones. Hasta aquí por mi parte ya está. Era lo que teníamos preparado para esta noche, recordar esos detalles. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación, un testimonio, alguna experiencia, alguna pregunta en relación con los precios o con lo que hemos dado. Aló, buenas noches, mi estimado Manuel. Hola David, buenas noches, un gusto. Cuéntame. Igualmente, un gusto saludarte. Eh, el tema de lo que es trombosis o varices, tengo yo una persona acá en Bolivia que pues ha estado tomando, sí, no tan seguido, sí, pero por lo menos está en un rango de, ha empezado con 6 cucharas, después
bajó a 4, después se mantiene casi en 4. Sí tenía varices pronunciadas, pero todavía sigue, estamos hablando más o menos unos 5 meses. No sé, tal vez en tu criterio, tu experiencia o si viste algo, ¿qué tiempo más estuviera consumiendo Levasi o tendría que aumentar la dosis para que un poco acelerar el proceso para que pues tenga el mejor resultado, ¿no? Esa es mi consulta, mi estimado Manuel. Gracias. Ya. Y dime, David, ¿en qué cantidad está tomando? Por eso ahorita está con 4 cucharas por día A 4 cucharas. Sí. ¿Y qué edad tiene la persona? Está por los 55 años más o menos. A ver, yo te podría decir que puedes subir tranquilamente a 6 tomas al día, ¿eh? 6 cucharas. ¿Por qué? Porque el tema de las varices, bueno, hay muchos factores ahí metidos, ¿no? Después no sabemos, por lo menos yo, no sé, el tiempo que tiene, pues con varices puede ser también que a lo mejor la persona no haga ejercicio, esté mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, su alimentación. Entonces, claro, todos esos factores pueden retrasar un poco la mejoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero puedes darle a 6 y luego, pues no sé, si quieres entrar en el tema con la persona de cómo es su dieta, también sería interesante el que pudieras ver todo ese tema, el tema de la sal, si bebe o no bebe agua, si se mueve o no. Pero con Levasi, con 6 cucharadas, sí puedes hacerlo tranquilamente. Sí, a veces por su actividad, pues solo alcanza en la mañana y en la noche, porque a veces como paran el día en la calle, entonces a veces un poco le complica. Sí, la verdad que no hace actividad física, o sea, no hace ejercicios y más o menos tiene sí una vida sedentaria, ¿no? Es más o menos de oficina su trabajo. Eso te puedo un poquito anticipar, ¿no? Sí, de las cosas. Claro. Sí, recuerden que, a ver, la buena nutrición tiene que ver con buenos hábitos, ¿no? Como otras veces hemos dicho, y esos buenos hábitos pues tienen que ver con moverse, con caminar, por lo menos caminar, ¿no? No hace falta estar ahí en el gimnasio rompiéndose las costillas, haciendo máquinas ni nada por el estilo. Pero caminar, moverse, o sea, el sedentarismo no es para nada bueno, ¿no? Entonces, bueno, David, si en el caso de que la persona al mediodía no puede tomar sus 6 al día, pues no sé, pues a lo mejor el proceso es un poco más largo y, o que se lo lleve en un cacharrito ahí para que lo pueda usar. Dale opciones. Ujú. Ya, muy bien. Gracias, mi estimado Manuel. Gusto saludarte. David. A ver, espero un ratito más por si tienen alguna cosa más que decir. Manuel, buenas noches, te salió justo. Buenas noches a Uso, todos. buenas noches. Cuéntame. Tal vez un aporte más a lo que comentó el señor de Bolivia, es que ver si la persona tiene conocimiento, ¿no? O también, como tú decías, si come una dieta saludable, que tiene que corregir en caso no esté siendo así, y también la buena masticación, ¿no? Ujú. Y también tomar los líquidos. Claro. Entonces, eso es vital, ¿no? El descanso, ya lo dijiste, el ejercicio. Esas cosas son vitales, ¿no? Para que pueda mejorar. De modo que también con el ejercicio, como dices tú, pueda mejorar la circulación, ¿no? Ujú. Sí, sí, justo así es. Ya. Bueno, Ahora yo con el siempre. eso es importante. Entonces, me da una cosita. Ujú. ¿Aló? Sí, sí, te escucho, te escucho. Comentaste que mejora el endotelio, ¿no? Las células Ujú. endoteliales. Entonces, me abre la curiosidad que de repente pueda también mejorar la tonificación de las venas. Ahora también, respecto a este caso de Bolivia, también habría que ver cuánto pesa la persona, ¿no?
cómo está todo ello. Esas pequeñas curiosidades, Manuel, gracias. Ya. Y todos esos detalles tienen que ver. Yo siempre digo, ¿no? Y por eso quiero recalcar que la salud es bien compleja, ¿no? En sí misma. No podemos buscar a veces un culpable. Hay muchos factores que se dan. Y Levasi, pues no es el producto, no es el milagrero de turno, ¿no? Porque eso no ocurre. Es un elemento más muy importante que toca muchas teclas, pero evidentemente si tenemos que dormir, pues tenemos que dormir. Si tenemos que caminar, tenemos que caminar. O sea, Levasi no puede irse a caminar por nosotros ni dormir por nosotros, ¿no? Entonces, todos esos detalles que justo también comenta son importantes que nosotros los tengamos presentes y lo podamos comentar con las personas, ¿no? Hay que, desde aquí siempre proclamamos el, la cultura del bienestar y la prevención, ¿sí? Más que el curar enfermedades o apagar fuegos cuando ya están encendidos, ¿no? Que a veces es más complicado. Pero sí, eso es muy importante lo que justo comenta. Dormir bien, llevarse bien con el prójimo. Miren, en la medicina, bueno, ya que estoy hablando, pues lo digo. En lo que tiene que ver, ustedes saben, ¿no? No sé si en otro momento podríamos hacer algo así, lo que tiene que ver con la relación de las enfermedades físicas y las emociones, ¿sí? A veces cuando la sangre no fluye, pues las personas que manejan estos temas, se nos dice que es porque falta alegría en la vida de la persona. Entonces la sangre se estanca. Pues a nivel emocional habría que ver qué está ocurriendo con las vidas de las personas, cuando hay problemas de sangre o hay otros problemas. ¿Verdad? Si analizamos esos detalles, podemos llegar a conclusiones bien importantes, ¿no? Para manejar tanto el aspecto físico como el aspecto psicoemocional, el cual también tiene un peso tremendo, ¿sí? Las emociones en el cuerpo. Pues ténganlo presente. Cuando se encuentra alguien con problemas así también de trombos, problemas venosos, profundos, pues investiguen un poco a ver cómo está su felicidad en esta vida y cómo está su estado anímico. Les dará muchas pistas. A ver, aquí en el chat dice, el canal Tierra Viva desde Lima nos dice muchas gracias por la valiosa información que nos aporta y muy necesaria para hacer mejor uso del EVASI para tener mejor salud. Gracias. Pues gracias al canal de Tierra Viva que siempre nos sigue. Un saludo. Bueno, si no tienen más cosas que añadir, tampoco les quiero quitar yo más tiempo. Gracias por conectarse. Ustedes que apartan un poquito de su tiempo todas las semanas para aprender un poco más acerca de este alimento, los beneficios y cómo podemos, pues, compartir esta información con otras personas, ¿no? Para que pueda servir. A ver, aquí dice la cantidad para los niños. Bueno, pues los niños ya saben. Yo siempre digo que por tamaño relacionamos al chiquillo con una cuchara pequeña, ¿no? Es, niños que necesitan adelgazar. Bueno, pues lo mismo. Pues un niño, cuchara pequeña, yo le daría, bueno, depende de la edad del niño, pero pueden tomar 2 cucharadas de tamaño de café en un vaso de agua antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena. Recuerden, para todos los casos en los que queremos perder peso, aunque también el tema de la obesidad es complejo, pero necesitamos que el EVASI se consuma antes de los alimentos para generar la sensación de saciedad y para ir disminuyendo esa ansiedad del consumo de harinas, hidratos de carbono, azúcares, etcétera, ¿no? Entonces, unos 20 minutos antes de las comidas principales, desayuno, comida y cena,
pues vamos a dar 2 cucharadas pequeñas o 1 o 2 si es un adulto antes de las comidas. Y con eso y el tiempo, claro, evidentemente, y una buena dieta también y ejercicio, vamos a ir manejando ese tema si es que la cosa va por ahí. Es hormonal o tiene otras lecturas, pues habría que ver qué está ocurriendo, ¿no? Pero para empezar, eso sería. Gracias. Ok. Pues nada, un saludo para todos. Cuídense mucho en esta semana. Nos estamos viendo la semana que viene, Dios mediante. Estaremos ya tratando pues otros asuntos relacionados con Levasi. Si ustedes tienen alguna sugerencia de que quieren que se les hable de algo en concreto, de que manejemos algún tema, pues igualmente pues lo vamos a tener en cuenta. Lo pueden colocar ahí en el chat donde estén ustedes y lo iremos manejando. Mercedes nos dice gracias a usted Mercedes por conectarse y estar una semana más aquí. Pues me despido, un saludo, buenas noches, que Dios les bendiga, cuídense mucho y el que necesite la información grabada, ya sabe, me pide el enlace que lo tenemos colgado en un servidor en la nube. ¿Sí? Descansen.